Llegamos a nuestra sección de profesionales de la salud y hoy vamos a hablar sobre el VPH o virus del papiloma humano. ¿Qué es? ¿Cómo es que este puede ser el causante de la segunda enfermedad más común en las mujeres en Colombia, que es precisamente el cáncer de cuello uterino? ¿Cómo puedo hacer para evitar que este virus llegue a mi cuerpo? ¿Será que también los hombres pueden contraer el virus del papiloma humano? ¿Será que son ellos los portadores y quien lo pasan a las mujeres? Pues bueno, vamos a resolver todas estas dudas y desde ya queremos que ustedes participen a través de nuestra línea de WhatsApp y también nuestra línea telefónica está abierta para que puedan hacer todas sus preguntas a nuestra especialista. Quiero invitar y pues darle la bienvenida también a Silvia Plata, ella es ginecóloga especialista en el tema y bueno, feliz de estar contigo. Hola Maris, ¿cómo estás? Pues muy bien, y hoy pues queremos hablar precisamente del VPH, que sin duda alguna pues muchas personas han escuchado hablar del virus del papiloma humano, han escuchado hablar de una vacuna, pero cuando ya vamos a la pregunta, ¿sabe qué es? Seguramente pocos pueden tener esa respuesta. Bueno, el VPH o virus de papiloma humano, como se llama, es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se transmite tanto en hombres como en mujeres. En la mayoría de los casos es una infección asintomática. Más o menos el 50% de los hombres y las mujeres pueden haber tenido VPH durante su vida sin haberlo notado. Ya cuando avanzamos en la enfermedad, solo como un 10% de estos pacientes pueden llegar a presentar infecciones genitales conocidas como verrugas o lo que más tememos, que es el cáncer de cuello uterino, o otros tipos de cánceres que son menos frecuentes, que ya vamos a hablar más adelante. Silvia, y me causa, digamos que asombro en algo que me dices. Muchas personas pueden pasar o puede tener ese virus y pasar por su cuerpo y de pronto tener su sistema inmunológico también, sus defensas también, que nunca va a pasar en nada en ellos. Pero pues puede llegar un momento en el que me enfermé y este virus realmente quede ahí en mi cuerpo. Sí, en la mayoría de los casos la infección es asintomática. Precisamente por eso se han diseñado los esquemas de tamizaje que se hacen con citología, en los cuales las mujeres deben consultar a su médico de manera anual para realizar la citología y poder detectar si el VPH está causando alguna lesión en su cuerpo. Pero la mayoría de las personas, y se habla de más o menos un tiempo de 2 años para eliminar este virus de manera espontánea del cuerpo. Entonces, la mayoría de las personas no desarrollan la enfermedad como tal. Maravilloso, y saber también pues tener, más adelante estaremos hablando también de esos factores de riesgo y cómo poder de alguna manera tratar de mitigar y de evitar que este virus llegue a nuestro cuerpo. Pero hablemos de dónde puede instalarse el virus del papiloma humano, Silvia. Bueno, como es una infección por transmisión sexual, pues el predominio son las mucosas de la cavidad oral y las mucosas de la región genital. Entonces tenemos diferentes tipos, diferentes partes del cuerpo, como la boca, que está la lengua. Ahí se puede desarrollar cáncer de lengua. Estamos hablando de que en estos lugares es mucho menor el porcentaje de presentar. También en la faringe se puede presentar. Silvia, y ahí tengo una pregunta. Muchos dicen, pero ¿cómo así? Si es de transmisión sexual, ¿por qué la lengua y por qué la faringe? Pues digamos que en la cavidad oral pues también hay transmisión durante las relaciones sexuales. Cuando también hablamos de las relaciones orales. Sí, de las relaciones orales. Y pues el predominio en esta zona son lesiones de tipo condilomas, que la mayoría son benignas. Sin embargo, también se puede presentar un mínimo porcentaje de cáncer. Y hay que tener muchísima, pero muchísima precaución, porque sin duda alguna el cáncer de cabeza y cuello es muy doloroso. Sí, claro, muy doloroso, y además pues el diagnóstico no se hace de manera tan temprana y ya cuando se diagnostica puede estar en un estadio avanzado. Pero hablemos también, digamos que, del lugar más frecuente. El lugar más frecuente de infección por virus de papiloma humano pues es el cuello uterino, que es, digamos, la parte más externa del útero, que conocemos como cuello uterino, ahí donde se genera la infección por virus de papiloma humano, y pues es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en Colombia y la segunda causa de mortalidad, por eso es de tan grande importancia, y por eso es que se han desarrollado estos esquemas para diagnosticarlo de manera temprana y prevenirlo. Y por supuesto, si hablamos de cuello uterino, también pues vamos a hablar de vagina, se que puede es sin duda extender alguna a regiones como la vagina y como el ano. Digamos, en mujeres es donde, o sea, en las mujeres es donde mayormente se presenta, pero también puede dar en hombres. En hombres también puede dar en el pene y en el ano.
Entonces, pero en muy mínimo porcentaje. Y ahí estamos hablando de pronto de cuando se tienen relaciones anales, Sí. y allí pues se puede realmente pues digamos que tener la posibilidad de poder contraer el virus del papiloma humano. Sí. Hay muchas cosas y digamos que muchas preguntas que la gente se hace y que sin duda alguna empiezan a volverse virales y se empieza a cambiar diferentes esquemas. Se dice que es el hombre quien es el portador del virus del papiloma humano y quien es el que precisamente pues lo pasa a las mujeres, pero las mujeres también pueden ser portadoras. Tanto hombres como mujeres somos portadoras del virus papiloma humano. Lo que pasa es que en los hombres, como les mencioné anteriormente, no se genera la enfermedad en la mayoría de los casos. Las tasas de incidencia en los hombres es muy bajita. Entonces, por eso se les conoce como portadores o transmisores de la enfermedad. En cambio, las mujeres, en la mayoría de los casos, sí desarrollamos las lesiones. Muy bien. Y hablar ahora precisamente, ya que estamos hablando, Silvia, de el cuello uterino, ¿cierto? Que es realmente donde nos vamos a, digamos que, a focalizar, porque pues sin duda alguna las mujeres, infortunadamente en Colombia, pues presentamos mucho más riesgo y en el mundo entero. Bueno, el cuello uterino es la parte más externa del útero, como les había mencionado. Es el que principalmente se contagia, sobre todo de los virus de alto riesgo. Acá estamos hablando de virus de papiloma humano de alto riesgo, que son principalmente el 16 y el 18. Existen otros serotipos, pero esos son los que más producen tasas de cáncer. Y también podemos encontrar lesiones externas que son causadas por cepas benignas del virus, que se llaman verrugas o condilomas, que eso se presentan en la parte más externa de la vagina y también en todo el canal vaginal. Muy bien, ahí también estamos viendo en pantalla cómo pues se vería también el cuello uterino, y hablando precisamente de estos que vendrían a ser el cuello normal y digamos que el anormal. ¿Por qué se da? ¿Cuáles vendrían a ser la diferencia? Bueno, durante la citología, digamos que el personal de la salud debe estar entrenado para mirar la normalidad del cuello, y cuando el virus de papiloma humano ingresa y afecta las células como tal del cuello uterino, genera lesiones que se pueden ver macroscópicamente. Entonces el personal de la salud, cuando toma la citología, puede ver masas que protruyen del canal cervical, pueden ver lesiones anormales como erosiones a nivel de la mucosa del cuello, y eso pues es una alerta. Se toma la muestra y se manda al laboratorio para verificar que el virus de papiloma humano sí esté afectando como tal el tejido del cuello uterino. Silvia, cuando hablamos que digamos que el virus del papiloma humano se instala en el cuello, ¿en qué lugar exactamente podemos ver esas verrugas o cómo se instala en el cuello uterino? Bueno, las verrugas son externas, generalmente se instalan en la vulva o en la vagina, pero ya el virus, que es de cepas malignas, como mencionamos anteriormente, se va a instalar como en el epitelio superficial. Digamos que acá no lo vamos a ver con claridad, porque eso es ya a nivel microscópico, que el cuello uterino se divide como en unas capas que son microscópicas, como mencioné, y en la membrana más externa es donde va a iniciar la infección. Ya a medida que va avanzando, va abarcando más espesor de esta membrana, y ya cuando sobrepasa lo que nosotros conocemos como la membrana basal, ahí sí ya se considera que es un cáncer invasivo. Importante pues conocer todo esto, pero también es importante saber qué piensan nuestros televidentes y cuáles son sus inquietudes, y que las expresan a través de nuestra línea de WhatsApp. Así que veamos cuáles son esos mensajes que envían ellos para el tema del día. Dice: buenos días, una pregunta. A mí, me diagnosticaron papiloma humano y me practicaron una histerectomía. Y yo quiero saber si con esa cirugía desaparece o sigue. ¿Se debe tomar algún medicamento? Gracias. Bueno, buenos días. Digamos que generalmente depende de la edad del paciente la conducta que se toma. Como es una infección que se puede presentar en pacientes muy jóvenes, la conducta que se toma no siempre es la histerectomía, que es quitar todo el útero completo, incluyendo el cuello uterino. La mayoría de las veces lo que se hace es quitar solo la puntica del cuello, que es lo que está infectado. Entonces, digamos que la histerectomía ya es un paso final, y en teoría el reporte de patología nos debe decir si ya esto quedó solucionado o si se deben seguir haciendo controles para verificar si se ha eliminado o no el virus de papiloma humano. En la mayoría de los casos ya queda resuelto solo con la histerectomía, a menos de que sea un cáncer avanzado.
Actualmente digamos que no hay medicamentos para tratar el virus de papiloma humano, generalmente las infecciones desaparecen de manera espontánea, el promedio es alrededor de 2 años de espera para que el mismo cuerpo elimine estas infecciones, entonces por tanto no se recomienda la toma de ningún medicamento adicional. Muy bien, más mensajes de nuestros televidentes, veamos qué opinan ellos. Hace pocos días escuché que científicos habían descubierto la vacuna contra el VPH. ¿Qué hay de cierto en esto y de qué país son estos científicos? Bueno, la vacuna del papiloma humano realmente fue descubierta hace mucho tiempo. Acá en Colombia se están haciendo esquemas de tamizaje desde hace rato, Sí. de vacunación, perdón. De hecho, todas las mujeres y hombres o niños y niñas deben recibir esta vacuna a partir de los 9 años de edad. Está en el esquema de vacunación desde los 9 hasta los 17 años para niños y niñas. Y esto es lo que ha permitido, digamos, que en países avanzados o más desarrollados que Colombia se hayan disminuido las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Han habido muchos rumores respecto a la vacuna en los años recientes y pues hay muchos movimientos antivacunas actualmente que han relacionado las vacunas con autismo, con otras cosas, pero realmente no hay ningún respaldo científico para este tipo de afirmaciones. Entonces realmente yo recomiendo y todos los ginecólogos recomendamos vacunar a las niñas y niños a partir de los 9 años, perdón, y de hecho, pues realmente todos nos podemos vacunar. Digamos que esta vacunación se inicia a esa edad porque es cuando las niñas, digamos, no han tenido relaciones sexuales aún, entonces uno dice hay menos probabilidad de que se hayan infectado. Pero realmente todos nos podemos vacunar, así ya hayamos estado expuestos al virus, es recomendable la vacunación. Muy bien, lo importante es tampoco satanizar este tipo, porque muchas veces satanizamos, digamos que estas soluciones que tenemos al alcance de nuestras manos y pues sí dejamos luego que para lamentarnos muchos años después. Así que por favor, mamás, papás, a vacunar a sus hijos ya que se tiene esta gran oportunidad. Tenemos más mensajes de nuestros televidentes, veamos qué opinan ellos a través de nuestra línea WhatsApp. Dice, buenos días, a mi hermana le salió las verrugas, ¿qué tiene que hacer? Ya se hizo la citología y no le salió nada. Bueno, como mencioné anteriormente, debemos diferenciar dos cosas. El virus de papiloma humano son muchos tipos y hay unos que producen lesiones benignas y otros que producen lesiones malignas. Las que producen lesiones benignas son de tipo verrugas genitales. Estas verrugas deben retirarse, existen varios métodos para retirarlas, puede ser cauterizarlas, quemarlas con un ácido, eso lo debe hacer un profesional de la salud, ya sea una enfermera o un ginecólogo, entonces debes acudir al médico para que te retire las lesiones. Por otro lado, la citología detecta son las lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino, es decir, antes de que se produzca cáncer detectamos lesiones que pueden sugerir cáncer de cuello uterino. Por eso puede estar normal la citología, porque precisamente no tienes una cepa maligna, sino es la benigna que produce las verrugas. Muy bien, más mensajes tenemos algunos mensajes en cola, vamos a tratar de dar unas respuestas, digamos que cortas para poder avanzar con el tema y que pues nuestros televidentes también puedan tener respuesta a sus inquietudes. Veamos 2 mensajes. Buenos días, por favor, ¿me pueden decir qué es un prolapso vaginal y qué es sístole grado 2? Es una de nuestras preguntas, por ahí como que le hicieron un examen y quiere saber antes de ir al médico. Bueno. Buenos días, a mí me realizaron una colposcopia, ¿con qué intención lo hicieron? Quisiera saber a qué se debe. ¿Era grave lo del papiloma? Bueno, realmente la colposcopia es el paso a seguir después de una citología anormal. Es un examen microscópico donde le observan a uno el cuello uterino y toman una muestra para determinar si realmente hay una infección por virus de papiloma humano. Entonces, según esto, se deben hacer exámenes periódicos de citología y colposcopia para poder verificar si ya se eliminó el virus de cuerpo o no. Bueno, vamos a hacer algo y sabemos que hay muchas personas que están escribiendo y pues vamos a hablar rápidamente, sin de pronto, digamos que quedarnos en los síntomas para que podamos hablar y darle respuesta a las preguntas de los televidentes. Antes de seguir, la primera pregunta, que era la del mensaje que hablaba de ese examen en específico que tal vez le hicieron y ella no pudo, digamos que saber exactamente de qué. ¿La colposcopia? No, la del anterior. ¿Podemos repetir el anterior? Ah, el de que tenía un prolapso uterino. Sí. Ah, bueno, este es un tema aparte. El prolapso genital es el descenso de los órganos genitales a través de la vagina que se produce por la edad y por el antecedente de haber tenido partos vaginales, o de hecho solo los embarazos pueden producir el daño en los músculos de la pelvis que generan que el útero o la vejiga se caigan y salgan a través de la vagina.
Entonces, un prolapso es la salida de la vejiga y el útero, o el recto incluso también, por la vagina, y eso fue lo que le diagnosticaron a ella. Cistocele es la caída de la vejiga a través de la vagina. Y que por supuesto con su médico de cabecera pues podrán hacer algo para pues mejorar la situación, y estaremos hablando más sobre ese tema en otros programas. Pero sigamos con mensajes entonces de nuestros televidentes que escriben a esta hora en el Café de la Mañana. Quisiera saber si alguien tiene esas verrugas en la boca, puede ser contagiosa si uno llega a beber del mismo vaso. Otra pregunta. Hola, buenos días, tengo 30 años, hace 2 meses tengo sangrado cada vez que tengo relaciones sexuales. A cada que camino mucho, ¿cuál puede ser? O cada vez que camino mucho, ¿cuál puede ser las consecuencias? Bueno, generalmente las enfermedades de transmisión sexual se transmiten es por contacto directo de saliva. Digamos que los virus no viven mucho tiempo en un vaso, entonces si uno toma en el vaso, pues el virus se muere, y si se deja ahí un rato, pues ya al tomar no se va a producir infección. Claro que si es de manera inmediata, pues sí podría llegar a producirse una transmisión del virus como tal. Y la otra pregunta. Y la otra pregunta es que la persona cada vez que tiene relaciones sexuales sangra, o cada vez que camina mucho pues tiene sangrado. Bueno, uno de los síntomas del virus de papiloma humano, ya cuando está presentando alguna lesión en el cuello, es el sangrado con las relaciones sexuales. Entonces, por eso es importante que se realice una citología. Si la citología está normal, hay que averiguar otras causas de sangrado, que pueden ser alteraciones en la anatomía uterina, para verificar que todo esté normal. Y hablando precisamente del sangrado, vamos a mencionar, digamos, que esos síntomas que, si bien es cierto, el virus del papiloma humano como tal no genera unos síntomas, pero pues sí hay algunas relaciones de alerta que debemos tener en cuenta. Sí, la infección inicial no genera síntomas muy floridos, pero ya cuando hay un cáncer, un estadio avanzado, se generan varios tipos de síntomas. El principal puede ser el sangrado, que se puede presentar, como mencionamos anteriormente, después de las relaciones sexuales, o en pacientes que estén en menopausia y tengan un sangrado posmenopáusico, dolor con la relación sexual o sangrado posterior a la relación sexual, dolor en la región vaginal, también una secreción diferente en la vagina que puede ser fétida o como un flujo de un color diferente, eso también puede ser una alerta. Y aquí está, es que este quedó cortado, pero es sangrado posmenopausia. Esos son como los síntomas principales. Ya más adelante, si ya es un estadio de cáncer avanzado, pues la paciente puede experimentar dolor abdominal, pérdida de peso, inapetencia y otros tipos de síntomas. Y ahí lo tenemos en cuenta. Entonces claro, todos queremos perder peso, ¿no? Porque muchas veces, ay, quiero bajarnos los gorditos de más, pero cuando no estamos en esa pérdida y empezamos simplemente, no estamos con esa condición, y lo que estamos es perdiendo porque sí el peso sin tener realmente una condición en específico, pues ahí es donde vamos a tener que tener estos síntomas de alerta. ¿Por qué la fatiga? Bueno, la fatiga es un síntoma, nosotros lo llamamos síntoma constitucional, es general a todos los cánceres, se puede producir por diferentes causas, anemia, por alteraciones en las células. Entonces esos síntomas pueden ser que no tengan ganas de hacer nada, que no tengan ganas de levantarse, dolor generalizado en todos los músculos y huesos. Eso va en general para todos los tipos de cánceres. Ok, es importante pues para que tengamos en cuenta tenemos pues el dolor de espalda, que está pues también dentro de estos síntomas que debemos tener pues a consideración, el sangrado y lo que ya mencionaba pues en nuestra médico. Veamos entonces más mensajitos de nuestros televidentes, escriben a través de nuestra línea de WhatsApp. Yo ya fui diagnosticada en el año 2007, al momento siento síntomas como los que he tenido anterior, supongo. ¿Qué exámenes tengo que realizarme nuevamente? Bueno, como lo he repetido, es la citología lo que detecta el virus de papiloma humano en su etapa inicial. Entonces se debe realizar la citología anual. Actualmente cambió un poco esto de la citología y ahora estamos haciendo un test que se llama test de virus de papiloma humano, el cual permite también con una muestra como la citología detectar directamente los virus que producen el cáncer de cuello uterino. Entonces esta muestra ya está disponible, por ejemplo en el HIC la tenemos, en las EPS ya se debe estar implementando este tipo de tamizaje, ya que pues la Secretaría de Salud ya avaló, y este test, si sale negativo, no es necesario realizarlo todos los años como la citología, sino que se puede realizar cada 5 años. Permite espaciar un poco más el rango de diagnóstico de BPH, entonces es mucho más cómodo para las pacientes.
Excelente que se den estos avances, además, pues para la salud de tanto mujeres como hombres. Pero sigamos, vamos a leer 2 mensajes de seguido para pues con estos mensajes también finalizar nuestra sección y nuestro primer bloque del Café de la Mañana. Hola, me hicieron una criocauterización por BPH. Después de esto, ¿cuánto debo esperar para quedar en embarazo? Otro mensaje. Buenos días, es para saber si ya me cauterizaron el virus. Quisiera saber si me puedo repetir otra vez el virus, si me puede repetir otra vez el virus. Gracias. Bueno, respecto al embarazo es importante que primero haya salido la lesión completamente del cuerpo. Entonces, generalmente después de una criocauterización se realizan controles más o menos semestrales o anuales, según la lesión que tuviera previamente. Por tanto, una vez ya te digan, ya estás en remisión, el virus ya salió del cuerpo, ya puedes empezar a buscar embarazo. Si por alguna razón tienes afán, por la edad o diferentes factores, digamos que esperar 6 meses, si es una lesión temprana, estaría bien para poder empezar a buscar embarazo. La otra pregunta es que también le hicieron, no crío, pero también pues le hicieron le quitaron como tal el virus y quiere saber si vuelve o no a aparecer. Ok. Como mencioné antes, existen muchos tipos de virus que pueden producir infecciones genitales. Entonces, los más frecuentes para lesiones malignas son 16 y 18, pero también existen muchos otros por los cuales nos podemos infectar. Por lo tanto, sí debe seguir teniendo controles periódicos porque puede volver a aparecer. Digamos que el mismo como tal no repite, pero como existen varias cepas, te puede volver a dar.